Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Maruca, yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, ScienceDirect y para el gestor de referencias Mendeley. Es el motivo por el cual estamos hoy aquí en esta sesión, organizada por el SISBI, el Sistema de Bibliotecas e Información. Gracias a Eduardo Giordanino, Laura Martino y Claudia Ferrando, estamos iniciando las sesiones del mes de junio, ¿sí? Durante todos los martes subsiguientes de este mes, a esta misma hora, vamos a estar teniendo sesiones sobre diferentes plataformas. Vamos a estar hablando de Mendeley en una forma básica, en una forma elemental, y más adelante vamos a tener una charla sobre Mendeley de una manera un poco más intensiva, un poco más avanzada, ¿sí? Mendeley es el gestor de referencias de Elsevier, y vamos a estar viendo de qué manera lo podemos descargar, qué versiones tiene, algunas características, ¿sí? Antes que nada, les quiero avisar que desde la parte de chat, desde ahí abajo en sus pantallas, bien, algunos ya lo encontraron, desde ahí van a poder ir haciendo sus preguntas. Eduardo, Laura, ¿se quieren dirigir al público? Hola, bienvenidos a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo curso que damos hoy dentro del marco de capacitación continua que da el Sistema de Bibliotecas y de Información de la Universidad de Buenos Aires, dirigido en primer lugar a investigadores, docentes, estudiantes de la UBA, pero también abierto a todos los que nos quieran acompañar en estas capacitaciones, que la idea es aprender a usar mejor las herramientas que tenemos disponibles, tanto por el MinSit como por la UBA directamente. Y de paso aprovecho para recordarle a alguien que nos hacía unas preguntas antes de que arranquemos. Por ejemplo, el próximo martes vamos a hacer Scopus para investigadores. Mejor dicho, Gabriel nos va a ilustrar sobre Scopus para investigadores específicamente. Recién hablábamos con alguien, antes, creo que Esteban nos preguntaba sobre distintos niveles de estas charlas que estamos dando. Y después que termine junio, ya en julio vamos a abordar otras herramientas que tenemos disponibles como ebooks y otras bases de datos especializadas en química. Así que después yo les voy a ir pasando por el chat las direcciones donde están las fechas de estas capacitaciones, que son siempre los martes. Bueno, sin más, muchas gracias a todos por acompañarnos. Laura nos acompaña de la Facultad de Agronomía de la UBA y el equipo del SISBI, así que, bueno, adelante. Gracias por acompañarnos. Yo solo quiero decir gracias al SISBI por la organización, y veo que hay bastante gente de la Facultad de Agronomía, así que después les vamos a... Algunos ya conocen las indicaciones de cómo ingresar desde sus casas, pero eso lo mandamos desde el sitio. Ahora les vamos a poner los links al final, y bueno, a través de la difusión que hacemos de la comunidad. Gracias, Gabriel. Perfecto, sí, toda esa información después se va a estar brindando, y quiero darle la bienvenida a Yolanda y a Verónica, que nos están visitando virtualmente desde tierras aztecas. Así que hemos llegado al norte del subcontinente latinoamericano. Les damos la bienvenida, espero que esta sesión les sea de utilidad. Vamos a estar viendo Mendeley, les decía, de manera básica. Primero lo vamos a ver desde dónde se descarga, qué versiones tiene, algunas características, y ya después, luego de la sesión de Scopus para investigadores, ahí sí lo vamos a estar viendo de manera más práctica, ¿sí? De manera un poco más avanzada, ya que Mendeley cuenta con muchas características, muchas herramientas que nos pueden resultar útiles en algún momento de la investigación. Bien, nosotros decimos que Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver que es una red social académica, ¿sí? Y fundamentalmente está alimentada por los usuarios, ¿sí? Nosotros hoy vamos a ver cómo descargarlo, si el tiempo lo permite. Vamos a ver también cómo podemos empezar a alimentarlo, pero eso bien lo vamos a ver en la sesión de Mendeley avanzado.
Tiene más de 8 millones de usuarios en el mundo y tiene más de 8.000 estilos de citación. ¿Sí? Mendeley no es solamente un gestor de referencias bibliográficas, no solamente nos sirve para ordenar la información que tenemos en la computadora, sino que también nos va a ayudar a referenciar textos. Cuenta con 3 versiones, versión desktop, dev, web y móvil. La versión móvil es para sus tablets y para sus celulares. Y nosotros hoy vamos a estar hablando de la versión desktop y la versión web. Decimos que es un gestor de referencias bibliográficas. Ustedes conocerán otros, ¿sí? Pero ¿qué es un gestor de referencias bibliográficas? ¿Sí? Es un ordenador de la información. Nosotros cuando iniciamos algún trabajo de investigación, iniciamos nuestra tesis, o algún trabajo práctico, lo primero que hacemos de manera muy ordenada es crear una carpeta en el escritorio. ¿Sí? Tesis, trabajo práctico, trabajo de campo, de investigación, etc. Y luego ahí empezamos a crear subcarpetas, y dentro de esas subcarpetas más subcarpetas, ¿sí? Y luego estamos en un laberinto de carpetas del cual no sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. ¿Es así o no es así? ¿Les ha pasado? Empezamos a crear carpetas, 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 y una se llama gráficos, y otra se llama fotos, y otra se llama Excel, y otra se llama texto, Word, PDF. ¿Sí o no? A ver. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Después tenemos muchos lugares desde donde recolectar la información, ¿sí? Y no sabemos bien después qué información tenemos. Cuando la queremos buscar nos damos cuenta que o no la descargamos, o descargamos otra cosa, o la descargamos 35 veces. ¿Por qué? Porque está cada vez en una carpeta distinta. ¿Sí? ¿Es así? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo que necesitamos es tener en un pantallazo, en una visión bien comprimida, toda la información que necesitamos. Entonces Mendeley nos ayuda a eso, a ordenar la información. Vamos a estar viendo algunas de esas características en la versión, en la charla, en la sesión sobre Mendeley avanzado, lo vamos a ver más en profundidad. Hoy, si el tiempo lo permite, vamos a ver algunas, pero vamos a ver cómo es que Mendeley nos simplifica no solamente el proceso de referenciado, ¿sí? Sino también el proceso de ordenar la información. Vamos a ver también que podemos generar notas en nuestros documentos completos, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos un mejor control y una mejor información sobre los documentos que tenemos en nuestra computadora disponibles. También es una base de datos colaborativa, ¿sí? Aquí en este momento tenemos 162 participantes, tenemos gente de México, ¿sí? Tenemos gente de todo el país. ¿Qué pasa si todos ustedes arman su grupo, Mendeley Latam, Mendeley América Latina, llámenlo como quieran, generan este grupo, ¿sí? Y empiezan a intercambiar sus experiencias. Entonces pueden armar su grupo Mendeley América Latina Biología, Química, Física, Matemática, el área que ustedes estudien, y pueden empezar a incorporar gente. Esos grupos van a servir para intercambiar referencias, para intercambiar experiencias y enriquecerse desde la experiencia de otros, ¿sí? Entonces por eso decimos que es una base de datos colaborativa. Y también, por supuesto, cumple el rol de red social académica. Todos conocemos Facebook, todos conocemos Instagram, LinkedIn, ¿sí? Bueno, nosotros también tenemos Mendeley como red social académica, desde la cual, ¿sí? Vamos a poder incorporar colegas, científicos, profesores, estudiantes de todo el mundo que también cuenten con su cuenta de Mendeley y poder entrar en contacto con ellos. ¿Tenemos alguna duda, alguna consulta? Bienvenida Formosa también. Entonces vamos a estar viendo algunas de estas características. Lo primero que deben hacer, ¿sí?, es entrar en mendeley.com. Ahí van a poder crear su cuenta, ¿sí? Puede ser con el correo personal, con el correo institucional, con el correo que ustedes quieran. Una sugerencia es, si están registrados en Scopus y Science Direct, que utilicen el mismo correo que el de Scopus y Science Direct, ¿sí? Más adelante vamos a ver por qué. Ahí van a crear la cuenta y van a tener acceso a Mendeley Web, ¿sí? ¿Necesitan descargar la versión desktop y la versión móvil? No necesariamente. Todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer con Mendeley. Cada una de estas versiones,
si bien complementa a las otras, y si bien son independientes, también trabajan en conjunto, ¿sí? Se sincronizan y se complementan. Entonces, de esta manera, en mendeley.com van a crear su cuenta, van a descargar las versiones que ustedes deseen, se van a registrar simplemente con un correo y una clave y van a ingresar aquí, en Mendeley Web. Ustedes van a ingresar en Mendeley Web y van a ver que está vacío, no tiene nada, no tiene carpetas, no tienen grupos, no tienen referencias, no tiene nada. Ustedes empiezan a generar su base. En la sesión de Mendeley Avanzado vamos a estar viendo más en detalle sobre todo esto, ¿sí? Tanto Mendeley Web como Mendeley Desktop tienen características particulares, ¿sí? Tienen características individuales que lo distinguen de otras versiones, pero también tienen características en común y por supuesto también se complementan entre sí. Por ejemplo, ahí vemos la biblioteca. ¿Qué pasa si yo empiezo a descargar textos en mi computadora y los quiero mandar a Mendeley Web? ¿Cómo lo hago? Eso se puede hacer. ¿Qué pasa si, por ejemplo, empiezo a descargar textos desde la web? ¿Cómo hago para mandarlos a Mendeley Desktop? Eso también se puede hacer, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo otro gestor, ¿sí? EndNote, Zotero, descargo Mendeley, quiero empezar a usarlo y cómo hago para incorporar las referencias de EndNote y de Zotero en Mendeley? Eso también se puede hacer. Así que vamos a estar viendo todas estas características en Mendeley. Desde Mendeley Web es el único en el que yo puedo hacer búsquedas de textos, de personas y de grupos, ¿sí? Entonces vamos a ir a Search, vamos a hacer una búsqueda, tengo que elegir primero la categoría de lo que estoy buscando, ¿sí? Y después lo voy a poder buscar. Desde ahí yo voy a poder descargar documentos, por ejemplo, voy a poder incorporar personas y voy a poder ser parte de diferentes grupos. Vamos a ver que hay 3 tipos de grupos distintos. Y también cuando veamos Mendeley avanzado, vamos a estar buscando trabajo y financiamiento, ¿sí? Esto solamente se puede hacer desde Mendeley Web. Se puede buscar trabajo y se puede buscar financiamiento para proyectos científicos. Vamos a pasar a la versión desktop de vuelta. Si yo solamente quiero descargar referencias y usarlo como red social, no necesito descargar la versión desktop. La versión desktop va a servir para un montón de otras cosas, ¿sí? Va a complementar a la versión web, pero de vuelta, todo va a depender de qué es lo que quiero hacer con Mendeley, ¿sí? Entonces, una sugerencia sería así, que descarguen la versión desktop como para tener un poco más de características disponibles. La versión desktop es un poco más completa, ¿sí? Es un programa, como ven tenemos las opciones de archivo, edición, vista, herramientas y ayuda. A la izquierda, arriba van a aparecer las carpetas. Esas carpetas, algunas van a ser fijas y otras las van a poder crear ustedes. Y abajo voy a tener la lista de autores. En la página central, ahí dice All Documents, ¿sí? En All Documents voy a tener siempre la vista de todas las referencias y textos completos que tengo incorporados en Mendeley, ¿sí? Vamos a ver de qué manera puedo elegir qué carpetas Mendeley va a sincronizar para poder incorporar la información, y algunas cosas van a poder estar en Mendeley o no, dependiendo de las carpetas que elija. Vamos a ver si tenemos ya alguna duda, alguna pregunta. María Soledad, el encuentro avanzado es en 2 semanas. Por favor, métete en las redes sociales del CISBI, igual de todas maneras después lo vamos a estar comentando. El programa Marjorie por el momento está solamente en inglés. Wanda, eso, el tema del uso de las citas en Word lo vamos a ver en Mendeley avanzado. Liliana, cuando lo abro desde la computadora, ¿cuál se descarga automáticamente? Si tenés la versión desktop descargada, lo vas a poder abrir desde la computadora, ¿sí? Si no tenés la versión desktop, simplemente la versión web. Susana, ¿cuánto espacio se puede ocupar en Mendeley? El que tengas en la computadora. Es un gestor de referencias, ¿sí? Ustedes le dan el espacio que quieran.
Las carpetas las creo desde el programa o las puedo importar desde mi escritorio. Albertina, eso lo vamos a estar viendo, si el tiempo lo permite hoy, y si no, en 2 semanas en la sesión sobre Mendeley avanzado. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho, tengo mi trabajo práctico, tengo mi tesis, no sé si descargué todas las referencias que necesito, todos los documentos. Entonces, voy a la computadora, los empiezo a buscar, pero en la computadora solamente puedo ver el título del documento, no puedo ver el autor, no puedo ver el año, no puedo ver la edición, no puedo ver un montón de información que quizás necesito. Eso es lo que nos va a dar Mendeley. Nos va a dar una foto, un pantallazo de la información que tenemos descargada en la computadora y le decimos a Mendeley que incorpore. Ahora vamos a ver tu consulta, Nucci. En la opción archivo, vamos a encontrar todas las opciones que encontramos siempre en cada programa. ¿Sí? Vamos a ver, si nos da el tiempo, qué son Watch Folder y Add Entry Manual. ¿Sí? Ustedes van a descargar Mendeley Desktop, lo van a instalar. Cuando lo estén instalando les va a aparecer una ventana que diga si ustedes quieren o no instalar el Web Importer y el plugin del procesador de texto. Instálenlo sin problemas. Si no lo instalan en ese momento, después les voy a mostrar desde dónde se puede instalar. Y van a ver que Mendeley Desktop está vacío. O sea, no es que ustedes instalan Mendeley y de repente barre toda la computadora, ordena toda la información, te dice, Gabriel, esta es toda la información, todas las referencias, los textos completos, los PDFs que tenés en Mendeley. No, va a estar vacío. Nosotros le tenemos que decir a Mendeley desde dónde descargar la información. ¿Sí? Le vamos a decir a Mendeley, yo solamente quiero que sincronices con estas carpetas. ¿Por qué? Porque ahí es donde descargo o a donde mando todos los textos académicos que me interesaría tener incorporados en Mendeley. Sí, eso es la Watch Folder. Ahora vamos a ver cómo la identifico. ¿Sí? Y Add Entry Manually está muy relacionado a una pregunta que habían hecho acerca de cómo poder generar una referencia sobre un texto que no lo tiene, ¿sí? De vuelta, si el tiempo lo permite, vamos a estar viéndolo eso en esta sesión, sino de seguro en la sesión avanzada. Como ven, la versión desktop tiene muchas más opciones, ¿sí? Funciona también para incorporar referencias, pero vemos que tiene muchas más opciones que la versión web. En edición vamos a poder crear nuestro nuevo grupo. ¿Sí? Vamos a entrar muy rápidamente y se pueden crear 3 tipos de grupos. Cuando veamos esta opción las vamos a estar detallando. En el formato vistas lo que voy a hacer es cambiar la vista de las referencias. ¿Sí? Y también ahí aparece la opción Citation Style, así que desde ahí yo voy a poder buscar también más estilos de citación. Y aquí en herramientas, en Tools, es desde donde voy a poder descargar el Web Importer y el plugin del procesador de texto. Estas 2 opciones me van a permitir interactuar tanto con Word, en el caso de Microsoft, el procesador de texto de Apple o de Linux, como con los navegadores. ¿Sí? O sea, vamos a ver que en la sesión avanzada que hay diferentes formas de incorporar información en Mendeley. ¿Sí? Si cuando descargo Mendeley Desktop, lo instalo, no le doy OK a instalar estas 2 opciones, no pasa nada porque desde aquí, desde Tools, desde herramientas, yo las puedo instalar cuando las necesite. Y en ayuda hay 2 opciones que son muy importantes, que son crear backup y aplicar backup. A veces preguntan, ¿qué pasa si se rompe la computadora, si me la roban, si la tengo que cambiar, si la cambian, si me desaparece, si se daña, pierdo toda la información? No, no se pierde toda la información. Las referencias van a quedar respaldadas en Mendeley Web. Algunos textos completos también, algunos textos, si no, les va a dar la opción de descargarlos de vuelta, si están disponibles. Ahora, ¿qué pasa? Lo ideal es crear un backup cada tanto, ¿sí? Cada 6 meses,
una vez por año, cuando ustedes lo crean conveniente. Esto es texto, nada más, así que ocupa muy poco espacio. Así que cada tanto crear un backup se puede crear en un pendrive, en un disco externo, Google Drive, Dropbox, donde ustedes quieran. Se crea este backup y ahí sí van a estar respaldando los textos completos también, ¿sí? Entonces, cuando cambien la computadora, instalan Mendeley, simplemente se loguean y aplican ese backup. Los invitamos a Instagram. En Instagram, en @laselsevier, van a poder estar viendo también tutoriales acerca de Scopus, Sans Direct y tutoriales también sobre Mendeley. Si quieren los pueden ver así dentro de 2 semanas cuando tengamos la sesión de Mendeley avanzado. Quizás tienen algo desarrollado. Y ahí está mi correo para cualquier pregunta. No se preocupen, ahora vamos a ver Mendeley Web. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Nucci. Me pasó que subí archivos a Mendeley Desktop y luego no me figuraba el archivo. Bien, ahora vamos, después de la sesión vamos a ver. Aquí está la contraseña, gracias. Mi consulta, Miriam. Para la versión de escritorio, solo es compatible con Chrome, porque anoche lo quise instalar y me decía que falta el archivo API, o es mi problema es el Windows, entonces me descargué la aplicación sin ningún problema en mi celular. La versión escritorio es compatible con todos los sistemas operativos, Miriam. En cuanto a los navegadores, tengo entendido que tiene algunos problemas solamente con el Explorer. Por una cuestión de seguridad, el Explorer tiene siempre más protocolos de seguridad que Chrome o Firefox, ¿sí? Pero con Chrome y Firefox no deberías tener problemas. Si lo quieren instalar en el Explorer, muchas veces al tener más protocolos de seguridad puede generar inconvenientes. ¿Qué opciones se destacan en View? Ahora vemos eso, Natalia. No sé si se me instalaron las versiones web y para usar con Word. Si no da la opción instalar, será que está instalado. Cecilia. Bien. Cuando ustedes crean la cuenta en mendeley.com, ese va a ser después su login para la versión desktop y para la versión móvil, por supuesto, ¿sí? Con la versión web no hay que descargar nada, simplemente es ingresar en mendeley.com, crean la cuenta y listo. Ahí funciona como si fuese un correo, ¿sí? Como si fuese correo de Yahoo, Gmail, Facebook, como cualquier otra aplicación de este estilo. Cuando descargan la versión desktop, ahí es donde van a poder utilizarlo con Word. Eso lo vamos a ver bien en la sesión de Mendeley avanzado, ¿sí? Pero cuando instalan, o sea, para la versión web no es necesario instalar nada, no hay que descargar nada. Número de personas para crear un grupo. Buena pregunta, Romina. No, depende del tipo de grupo, ¿sí? Vamos a ver ahora la parte básica, ¿sí? Si podemos ver el tema de grupos, lo vamos a ver, si no, en la sesión de Mendeley avanzado lo vamos a ver, pero no existe un número limitado de personas dependiendo del tipo de grupo. Al crear la cuenta pide campo de estudio. ¿Ese dato restringe alguna función o solo es informativo? Excelente pregunta, Micaela. Mendeley se retroalimenta de nuestra experiencia, ¿sí? Al principio yo les decía que cuando se loguean en Mendeley, si ya están registrados en Scopus y en Science Direct, que utilicen el mismo correo. ¿Por qué? Porque Mendeley se va retroalimentando de nuestros patrones de búsqueda en Scopus y en Science Direct y de la información que nosotros damos cuando nos registramos, ¿sí? Te pide campo de estudio, ¿por qué? Porque cuando uno empieza a hacer esas búsquedas, ¿sí? Uno empieza a crear su red social, después Mendeley nos va a hacer sugerencias. Y nos va a hacer sugerencias de personas que son referentes quizás en el campo de estudio que nosotros elegimos, o que son muy seguidas por personas que están interesadas en el mismo campo de estudio que nosotros. La idea es darle a Mendeley la mayor cantidad de información posible. ¿Por qué? Porque nos va a hacer sugerencias de textos, nos va a hacer sugerencias de personas. ¿Es necesario usar la versión escritorio para utilizar la web? Es decir, ¿de qué sirve descargar la versión web si lo puedo hacer todo desde la web? La versión escritorio.
Bien, María. Dentro de 2 semanas, cuando veamos Mendeley avanzado, vamos a ver que algunas cosas las puedo hacer solamente desde la versión web, otras cosas solo las puedo hacer desde la versión escritorio. ¿Sí? Las versiones se complementan, pero en realidad todo va a depender de qué es lo que quiero hacer con Mendeley. Una pregunta, para hacer backup, marco todos los archivos leídos que tengo, no es necesario, Nucci. Simplemente lo único que uno tiene que hacer es crear backup, elegir la carpeta y Mendeley se va a encargar de sincronizar y de mandar ese backup todo lo que tenemos en Mendeley. Perfecto. No tenemos más preguntas. Vamos a ver entonces Mendeley Web. Vamos a una pregunta más. ¿Cómo sé si el archivo que tengo en la carpeta es la primera edición del texto? Bien, Fernando, todo va a depender de lo que descargaste. ¿Sí? Entonces, si descargué la primera edición, voy a tener la primera edición. Si descargué la 14ª, va a ser la 14ª. Todo va a depender de... ¿Puede haber otra edición? Bien, pregunta adicional de María Fernanda. Interesante. Vamos a ver el resto de las preguntas al final. Vayan haciéndolas a medida que quieran. Después de ver esto muy rápidamente, vamos a pasar a las preguntas, viendo que son varias. Se van a meter en mendeley.com, van a crear su cuenta y van a entrar acá. ¿Sí? Este es su muro, su feed. Muro, palabra que ya tenemos bastante incorporada desde otras redes sociales. Acá voy a ver mis posteos, las citas, los grupos a los que pertenezco. ¿Sí? En 2 semanas, cuando veamos la versión avanzada, vamos a hablar más sobre los grupos. Aquí tengo mi perfil, entonces, por ejemplo, yo puedo ir a mi perfil, hago clic en mi nombre, y ahí voy a ver toda mi red, mi impacto, todo. ¿Por qué? Porque yo puedo relacionar, por ejemplo, Mendeley con mi ORCID, con mi perfil de Scopus, etc. Voy a ver a cuántas personas estoy siguiendo y cuántos me están siguiendo. Les pido por favor que me sigan, así este número sube un poco. Y voy a mi network, a mi red, y ahí voy a poder ver todas las personas que estoy siguiendo. Aquí tengo mi biblioteca, ¿sí? Y esta biblioteca está sincronizada con la biblioteca de la versión web, de la versión desktop, perdón, y de la versión móvil. Entonces, siempre tengo la misma información en todos lados, ¿sí? Antes, cuando teníamos que estudiar, en un principio, predigital, teníamos que llevar los libros, los apuntes, las anotaciones, todo. Después, la tecnología nos ayudó un poco más y después era simplemente llevar una computadora más grande, más pequeña. Ahora, simplemente ya con una tablet o con el celular o incluso utilizando la misma computadora de nuestros compañeros, podemos acceder a todas nuestras referencias. ¿Por qué? Porque supongamos que voy a estudiar a lo de Eduardo, estamos estudiando sobre un tema específico, yo tenía que descargar algunas referencias, mi computadora no andaba, me lo olvidé, se la presté a mi esposa, etc. Digo, Eduardo, préstame tu computadora, que me meto en mi perfil de Mendeley, y ahí vamos a poder ver todas las referencias que descargué, los textos, etc. Voy a mi biblioteca y voy a poder ver no solo las referencias, sino también aquí vemos los textos completos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy pasando y me encuentro con referencias que van a tener un icono rojo y blanco, y eso quiere decir que son textos completos. ¿Por qué? Porque en la versión web también puedo acceder a textos completos. Entonces vemos aquí, por ejemplo, yo tenía que descargar este documento para verlo con Eduardo. Estoy en Mendeley Web, hice clic en el icono y aquí me está descargando el PDF completo. ¿Sí? PDF al que le puedo agregar notas, puedo resaltar, puedo hacer todo lo que puedo hacer con un PDF.
lo puedo descargar, puedo hacer todo, ¿sí? Lo puedo imprimir directamente en lo de Eduardo, entonces lo leemos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces no necesito ni siquiera llevar mi computadora. Desde aquí también puedo crear carpetas, ¿sí? Y esto también se va a sincronizar con Mendeley Desktop. Esto lo vamos a ver también después en la sesión avanzada. Me estaban preguntando acerca de si era importante o no colocar el campo de estudio cuando me registro en Mendeley. Y yo les decía que sí. ¿Por qué? Porque Mendeley no solamente nos va a ayudar a buscar colegas, investigadores, científicos de todo el mundo, sino que también nos va a ayudar con las sugerencias. ¿Qué pasa? Yo estudié Relaciones Públicas y Comunicación, por ejemplo, ¿sí? Pero acá me está sugiriendo documentos sobre anticuerpos, ¿sí? Sobre modelos de innovación de negocios. ¿Por qué? Porque yo hago estas búsquedas en Scopus y Mendeley. Cuando hago las charlas, utilizo diferentes ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Como estoy registrado con el mismo correo que en Mendeley, Scopus le manda esa información a Mendeley y básicamente le dice, mirá, a Gabriel también le interesan estos temas, ¿por qué no le sugerís textos que estén disponibles en Mendeley sobre estos temas? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo directamente, si en algún momento estoy trabado en mi investigación, puedo ir a estos textos. Y lo mismo pasa con las personas, ¿sí? Por ejemplo, me dice que Norizuri sigue a las personas que sigo. Y también, en algún momento me va a decir, por ejemplo, que está muy seguido por personas que siguen, por ejemplo, ciencias sociales, ¿sí? Entonces, de esta manera yo no tengo que andar buscando personas, sino, por ejemplo, bueno, a ver, tengo Juan Pablo Alperín, de la Universidad de Stanford, bueno, lo puedo pedir. Le puedo pedir seguirlo. Acá ya me dice following, ya lo estoy siguiendo. Al igual que con las redes sociales que ya conocemos, yo puedo setear mi nivel de privacidad, ¿sí? Lo puedo hacer más público o más privado. Esta persona, Juan Pablo Alperín, por ejemplo, tiene un perfil bastante público. ¿Por qué? Porque yo ya lo puedo seguir. Vamos a encontrarnos con otros usuarios que directamente o no nos permite seguirlos, así que los tenemos que contactar, después vamos a ver cómo, o me va a decir pendiente. Entonces, esa persona lo que hace es, se fija quién le pide solicitud de seguimiento y después se fijará en nuestro perfil, etc. ¿Sí? Aquí tenemos también los grupos a los que pertenezco, ¿sí? Y vamos a ver que arriba nos dice que es un grupo público. Desde Mendeley Desktop yo puedo crear los grupos. Vamos a ver después cómo hacerlo, si nos da el tiempo, si no en la versión avanzada. Pero vamos a encontrarnos con tres tipos de grupos. Grupo público, ¿sí? Ahí no hay límite de gente, estaban preguntando los límites en los grupos. El grupo público no tiene límite de participantes, es una discusión abierta y yo puedo postear, ¿sí? Puedo postear y puedo intercambiar referencias. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, aquí, en acceso abierto y repositorios. Entonces veo, por ejemplo, es un grupo público, ¿sí? Yo puedo postear, puedo enviar solamente referencias o imágenes, ¿sí? Hay tres tipos de documentos que solamente se pueden intercambiar en Mendeley. Referencias, imágenes y PDF. ¿Por qué PDF? Porque no se puede modificar. El PDF solamente se puede compartir en los grupos cerrados. Vemos que el administrador de este grupo es Julio Alonso Arévalo. Algunos ya lo conocerán. Entonces veo que este es un grupo público, ¿sí? Entonces veo que puedo postear, puedo mandar documentos. Si yo voy a mis grupos, a ver si hay alguno. Bien, y vemos que hay otros que son por invitación. Vamos a hacer búsquedas, vamos a hacer una búsqueda de grupo y vamos a buscar COVID-19.
Y vamos a ver grupos que son por invitación. Dijimos que hay 3 tipos de grupos. Grupo público, no tiene límite de participantes, cualquiera puede ver la discusión, cualquiera puede postear y cualquiera puede intercambiar referencias a imágenes. Grupos por invitación. En el grupo por invitación solamente soy espectador. Yo solamente puedo ver la discusión. Yo no puedo, por ejemplo, postear ni ofrecer ningún tipo de documento. Y después, el otro tipo de grupo es privado. Los grupos privados directamente no me van a aparecer en la lista, me tienen que invitar, ¿sí? Y ahí sí se pueden intercambiar referencias y archivos de PDF. Este es grupo público, este es grupo público. Este es grupo por invitación, ¿sí? Aquí arriba me lo está identificando. Entonces, al ser grupo por invitación, ¿qué pasa? Yo puedo ver los miembros, puedo ver los documentos, pero no me deja ver, no me deja participar de ninguna forma, ¿sí? Si hubiese algún tipo de discusión, yo la podría ver, pero no me permite, ¿sí? Y aquí también otro grupo por invitación. Aquí sí me deja ver la discusión, me deja ver los miembros y me deja ver los documentos. Pero esa es la principal diferencia entre un grupo público y un grupo por invitación. En el grupo público soy espectador y actor, puedo participar. En el grupo por invitación solamente puedo observar. En 2 semanas, cuando veamos Mendeley avanzado, vamos a ver qué son los datasets, cómo buscar trabajo y cómo buscar financiamiento. Vamos a ver ahora Mendeley Desktop y después vamos a pasar a las preguntas. Como les decía, ustedes van a descargar Mendeley Desktop, van a ver esto, ¿sí? Va a estar vacío, acá no va a decir nada. Y ustedes van a tener aquí carpetas fijas y carpetas que pueden crear, y aquí la lista de autores. Una aclaración importante, Mendeley no duplica documentos. ¿Sí? Después, en 2 semanas, voy a crear aquí carpetas. Yo puedo mandar la misma referencia a 35 carpetas diferentes. Esa referencia va a estar una sola vez en Mendeley, va a estar reflejada, va a estar espejada 35 veces, pero va a estar una sola vez en Mendeley. ¿Qué pasa en una computadora? Yo tengo un mismo archivo, quiero que esté en varias carpetas al mismo tiempo. Tengo 2 opciones. Una, o copio el mismo archivo en las 35 carpetas que quiero que esté, o tengo un solo archivo y voy creando accesos directos a ese archivo. Ahora, ¿qué pasa? Si lo copio 35 veces, cada vez que modifique el archivo tengo que hacer la misma modificación 35 veces. Si tengo un solo archivo con los accesos directos, ¿sí? Lo modifico una sola vez y después se modifica automáticamente por los accesos directos, pero si por accidente ese archivo lo borro, se me daña, etc., pierdo todo. En cambio, Mendeley no permite que pase eso, ¿sí? Vamos a ver en 2 semanas cómo buscar duplicados, cómo eliminarlos, pero Mendeley, si bien no duplica documentos, no puede evitar que yo descargue 35 veces la misma referencia. Entonces, eso también lo podemos hacer. En File, vamos a ir a Watch Folder, y esto es lo que les decía acerca de la carpeta con la cual voy a sincronizar Mendeley, ¿sí? Estaban preguntando acerca de cómo hacer para sumar papers viejos, ¿sí? También, ¿qué pasa si yo tengo EndNote, si tengo Zotero y quiero sincronizar esas referencias con Mendeley? También lo puedo hacer. Voy a ir a File, voy a ir a Watch Folder y voy a marcar la carpeta o carpetas en donde quiero que Mendeley, entre comillas, se meta y sincronice esos documentos, ¿sí? Yo puse la carpeta descargas de mi navegador. ¿Por qué? Porque todo lo que descargo va a parar ahí. Entonces, directamente, ¿qué va a pasar? Mendeley va a barrer esa carpeta y todo lo nuevo que sea compatible con Mendeley lo va a subir, ¿sí? Si tengo un Excel, no lo va a subir. Si tengo un Word, no lo va a subir. Si tengo un PDF, sí. Sí. ¿Por qué? Porque es compatible con Mendeley. ¿Sí? Entonces, directamente después lo que tengo que hacer es
fijarme si me subió algo que no debería estar ahí y listo. Pero ¿qué pasa? Ustedes van a descargar Mendeley Desktop y va a estar vacío. ¿Por qué? Porque Mendeley no sabe desde dónde sincronizar, desde qué carpeta tomar la información. Entonces, básicamente lo que ustedes le tienen que decir es, Mendeley, necesito que tomes esta carpeta y sincronices todo desde ahí. Puede ser más de una, ¿sí? Sin ningún problema. Puede ser la carpeta de Dropbox, puede ser la carpeta donde tienen las referencias de Zotero, de EndNote, ustedes eligen. Lo que sí nos va a marcar es el camino a esa carpeta. Si se fijan, la carpeta Downloads es parte de Maruca G y de la carpeta Usuarios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo por algún motivo tengo que saber cuál es la carpeta desde la cual estoy tomando la información, bien, solamente tengo que ir a Watch Folder y me va a decir cuál es el camino hacia la carpeta. Si yo marco la carpeta de usuarios, fíjense qué pasa, cambia, hace un tilde, pero me marca todas las carpetas y subcarpetas que están ahí. A mí no me interesa todo eso. Yo simplemente quiero que me tome de las carpetas descargas y de la carpeta documentos. Lo mismo va a pasar acá. Si yo marco la carpeta OneDrive, por ejemplo, me va a marcar todas las carpetas y yo no puedo desmarcar ninguna carpeta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al marcar la carpeta madre, entre comillas, me va a tomar todas las subcarpetas. Entonces, si yo quiero una o dos carpetas, desde ahí las voy a tener que ir marcando. Aplico, OK, y listo. Ahora, ¿qué pasa? Estuve descargando referencias desde la web, las quiero llevar a Mendeley Desktop, tengo que hacer clic aquí, en Sync. Entonces, al hacer clic en Sync, ahí lo que va a pasar es, aquí abajo va a aparecer la barra de progreso y va a estar incorporando todos los documentos que yo hubiese descargado desde Mendeley Web y los va a mandar a Mendeley Desktop. ¿Sí? Entonces, de esa manera, voy a tener siempre las carpetas sincronizadas. Esta opción Sync sincroniza la versión web con la versión desktop. Yo tengo la versión móvil en mi teléfono. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero sincronizar eso también, lo que tengo que hacer es ir a la versión web y sincronizarlos también. En edición habíamos dicho de crear un nuevo grupo. Ya en minutitos vamos a terminar y vamos a pasar a las preguntas. Entonces, en edición voy a nuevo grupo. Aquí me da el tipo de discusión y el tipo de grupo. ¿Sí? El grupo público, habíamos dicho, discusión abierta. Cualquiera puede ser parte, no tiene límite de participantes. Cualquiera puede ser parte y compartir las referencias. Grupo por invitación. ¿Sí? Entonces, es como el grupo público, que cualquiera puede ver la discusión, pero solo miembros aprobados pueden postear. Entonces, en uno soy actor y en otro soy espectador. Y el grupo privado sí tiene una cantidad de miembros limitado, pero ¿qué pasa? Esa discusión no la ve nadie y puedo intercambiar PDFs. ¿Por qué PDFs? Porque no se pueden modificar. En herramientas ya hemos dicho que puedo instalar y desinstalar también el Web Importer y el plugin del procesador de texto, y en ayuda voy a crear el backup, y cuando quiero crear el backup me dice a dónde. Entonces puedo poner un disco externo, carpeta de Dropbox, de Google Drive, lo que ustedes quieran, se crea ahí el backup y después va a hacer una restauración del backup. ¿Sí? Esta nueva versión de Mendeley, la última, lo que hace es ir creando un backup automático, ¿sí? Cada tanto, y me dice cuántos documentos tengo en ese momento. Nos quedan todavía poco más de 10 minutos. Vamos a ir a las preguntas, Eduardo, Laura, si les parece. Y después complementaremos con lo que falte en la sesión de Mendeley avanzado. ¿Les parece? Pues tenemos 21 preguntas.
o comentarios, o no sé. ¿Sí? Bien, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Había quedado acá. María Fernanda, ¿cómo sé si el archivo que tengo es la primera edición del texto? Todo va a depender de lo que hayamos descargado. Michelle pregunta, gracias por la charla, mi nombre es Michelle, soy facultad UBA. La pregunta es referida a la versión desktop. ¿Es posible que si muevo los documentos de la carpeta en donde están alojados en la PC desaparezcan de Mendeley? Sí. Cuando sincronices va a pasar eso. Entonces es por eso que siempre marcamos 1, 2 o 3 carpetas para poder sincronizar. María pregunta si hay versiones premium. No. Había una versión institucional de Mendeley que brindaba más espacio para los datasets. En la sesión de Mendeley avanzado vamos a ver qué es eso. Pero ya no se comercializa más. Puede haber otras ediciones que Mendeley busque. María Fernanda. No es un buscador Mendeley, es un gestor de referencias. ¿Sí? Entonces, si yo quiero otra versión, la tengo que buscar y la tengo que incorporar. La presentación sí se va a enviar. Me pasa algunas veces que desaparecen los archivos subidos en desktop quedando solo la cita. Ramina, lo que puede pasar ahí es que si por accidente borras el documento o lo pasas a otra carpeta, ahí Mendeley no lo va a tener más disponible. ¿Sí? Mendeley lo que hace todo el tiempo es fijarse si el documento sigue en la carpeta. En caso de que lo hayas borrado, lo que va a pasar es que va a aparecer una flechita desde donde vas a poder descargar el documento. ¿Sí? Muy importante, Mendeley trabaja con los metadatos del documento, tanto la referencia como el PDF. A veces pasa que me contactan y me dicen, Gabriel, mirá, Mendeley no está funcionando, algo le pasa porque me pasaron este PDF y los metadatos son un desastre. En el título aparece el nombre del autor, en el nombre del autor el año, en la editorial aparece el nombre del documento, es un desastre, lo tengo que cambiar a mano. Lo primero que pregunto siempre es, ¿de dónde salió ese documento? Y se me lo pasó un compañero que lo descargó de internet. ¿Desde dónde? Desde flimflamflum.com. Bueno, Flimflamflum no es una página que cuente quizás con un equipo muy profesional de editores. Entonces, ¿qué pasa? Ese documento no tiene los metadatos correctamente generados. ¿Sí? Entonces, es fundamental utilizar siempre documentos de editoriales confiables. Los PDF que puedo ver en la biblioteca los obtiene de la web. Si el artículo no es open, no lo muestra. Si tenés el documento descargado, Liliana, ya está, no importa, no es necesario que sea open o no open. Ustedes desde la página de la biblioteca electrónica de MinSit tienen acceso a Science Direct. Desde ahí van a poder descargar documentos de más de 2.300 revistas. Entonces, ahí van a tener acceso a muchísimos textos. Si el objeto de estudio es la educación superior, ¿qué campo de estudio es pertinente seleccionar? ¿Ciencias sociales? Sí, Micaela. ¿Qué pasa con los derechos de autor que en general los tienen las revistas? ¿Puedo mandar esos documentos igual? Muy buena pregunta de Virginia. A ver, todo lo que esté en Mendeley no debería estar en contraposición a ningún contrato con ninguna editorial. ¿Sí? Entonces, si nosotros encontramos un documento en Mendeley, a ver, es un investigador que decidió quizás o no publicarlo o ya está publicado y está disponible. ¿Sí? Pero muy rara vez vamos a encontrar un documento en Mendeley que esté en contraposición o que esté violando ya sea derechos de autor, derechos de publicación, etc. ¿Sí? Es un quemo muy grande. Entonces, todo lo que esté en Mendeley nosotros lo podemos utilizar. En caso de tener alguna duda, nos podemos comunicar con quien lo posteó. ¿Sí? Entonces, estaremos cubiertos. Puedo crear dos bibliotecas diferentes, por ejemplo, con dos temas de investigación completamente distintos. Muy buena pregunta de Lu. No se pueden crear dos bibliotecas, va a haber siempre una biblioteca donde esté todo contenido. Lo que podés hacer, que lo vamos a ver en 2 semanas, es cómo crear una carpeta, ¿sí? Para cada uno de esos temas. Entonces, no sé, sabés que todas estas referencias pertenecen a un tema,
todas estas referencias pertenecen a otro y vas a poder ir creando tus subbibliotecas. ¿Se puede decir que esta parte de los grupos es similar a Academic Research? En la parte en la que alguien puede ver los documentos en solicitud. Sí, Verónica. De hecho, Mendeley acumula, incorpora características de diferentes plataformas. Nosotros, si por ejemplo queremos gestionar nuestras referencias, tenemos EndNote o tenemos Zotero. Si queremos darlas a conocer, podemos utilizar ResearchGate o Academic Research. Y tenemos distintas plataformas para distintas cosas. En Mendeley, en una sola, podemos hacer todo. Los documentos de Watch Folder se van a descargar directo. Sofía, no es que se descargan en Mendeley, sino que Mendeley los sincroniza y los levanta. Pero sí, lo hace directo. Mendeley no es un buscador en sí, sino que Mendeley lo que hace es organizar la información. Sube todo el contenido de las carpetas downloads. Sean imágenes PDF, no Liliana. Solamente sube lo que es compatible con Mendeley. ¿Sí? Va a subir las referencias y los PDFs. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tienes un PDF de una receta de cocina, te la va a subir, porque es compatible. ¿Sí? Sincroniza y bajé archivos en las carpetas en el escritorio, Albertina. Si marcaste esas carpetas como Watch Folder, sí. ¿Cuáles son los tipos de archivos, además de PDF, en los que son los que utiliza Mendeley? Fernando, utiliza el formato RIS, R-I-S, que es el formato de las referencias. ¿Sí? Solamente vamos a encontrar PDFs y referencias en Mendeley. ¿Hay alguna forma de setear que sincronice periódicamente? No, Natalia, porque nosotros, o sea, Mendeley va a sincronizar cuando lo abrimos o cuando le pedimos que sincronice. ¿Sí? Si nosotros lo tenemos todo el tiempo abierto, ahí sí vamos a poder sincronizar todo el tiempo. Solo busca en web desde Scopus, no usa PubMed. Catalina, Mendeley, vamos a ver en 2 semanas, en la sesión de Mendeley avanzado, que sí podemos incorporar referencias desde PubMed, desde la revista Nature, desde cualquier otra publicación. ¿Sí? La incorporación de archivos se puede realizar en la versión desk directamente o hay que realizarla primero en la versión web. Muy buena pregunta, Liliana. ¿Qué pasa si yo descargo un documento, ¿sí? O lo descargué hace un tiempo, lo tengo en otra carpeta y lo quiero mandar a Mendeley? Eso lo vamos a ver en 2 semanas. Sí se puede hacer, se los voy a mostrar. Albertina. O sea, si descargo referencias y las guardo en mi escritorio, cuando pongo sync, ¿se me sincroniza lo nuevo o lo tengo que cargar manual? A ver, yo le digo a Mendeley cuáles son las carpetas desde las cuales quiero que levante la información. ¿Sí? Son esas watch folder que vimos. Si todo lo que descargo está en esas carpetas, Mendeley lo va a sincronizar y lo va a levantar. ¿Sí? No necesito sincronizar. Automáticamente cada vez que abra Mendeley, Mendeley lo que va a hacer es barrer esas carpetas y lo va a sincronizar automáticamente. ¿Cuándo voy a sincronizar? Cuando, por ejemplo, estuve en la facultad, estuve en algún otro lugar investigando, en una biblioteca, utilicé Mendeley Web, incorporé referencias y quiero tener esas referencias en mi versión desktop. Eso lo vamos a ver en 2 semanas en la sesión de Mendeley avanzado. Para borrar todos los documentos es de a uno. Yo ya tenía bajado Mendeley. No, podemos bajar de a varios, Vanessa. Puedes elegir el primero, apretar Shift e ir bajando. Y si no, en la versión web, como borramos los correos. Marcás el primero y te va a marcar todo. Así que eso después también lo podemos ver en la sesión avanzada. Acá tengo al referee que me está marcando la hora. Gracias, Eduardo. Ya estamos terminando, en 2 minutitos. Con respecto al grupo privado, ¿cómo comparto ciertos documentos ahí? ¿Cómo se suben? Lo vimos, Inés. Vas a crear el grupo privado y va a pasar como en el grupo público. Te vas a meter en Mendeley Web, vas a ir a ese grupo y te va a permitir postear o no. ¿Cuál es la forma más práctica de sincronizar con EndNote? Esteban, fácil. Identificar cuál es la carpeta donde tengo las referencias
de EndNote y marcar esa carpeta como watch folder. Saludos desde Chile, ¿qué tal Morela? Si me aparecen varias referencias de un mismo paper en Mendeley que están en distintas carpetas. Bueno, ahí eso lo vamos a ver en la sesión avanzada. Se pueden fusionar o las puedo borrar, Inés. ¿Alguna estrategia para organizar los archivos en nuestras PCs para que sea más cómodo cargar las referencias a Mendeley? Natalia, cada uno va a tener su estrategia. Yo te puedo decir cuál es la mía, puede servirte como no. Eso es cuestión de ir utilizándolo con el tiempo. ¿El backup crea una copia de todos los PDF que hayamos descargado y las referencias de una carpeta? Sí, María, esa es la idea. ¿Se puede importar desde una carpeta de Drive? Sí, Natalia. Buena explicación, ingresé a Mendeley Web, la sección de biblioteca y no me figura como en la presentación que realizaste. Sebastián, ¿qué es lo que te aparece? Decime si podemos. Para cargar mis publicaciones, el trabajo está en una revista de Elsevier, puedo subir el PDF completo aunque no sea Open Access. Nora, bien, ahí hay que revisar cuál es el contrato, ¿sí? Hay documentos que después de un tiempo se liberan, hay documentos que te dan por suscripción, hay que ver. ¿Qué pasa si deseo crear más de un grupo? ¿Hasta cuántos grupos puedo crear? Depende del tipo de grupo, Julia. Si son grupos públicos, puedes crear todos los que quieras. Esta reunión está siendo grabada, va a ser subida al canal de Sisviuva en YouTube, así lo espero. ¿Cómo se borran las recetas de cocina que subo en PDF? María Fernanda. Bien, las tenés que identificar y la borras, eso lo vemos en 2 semanas. No tengo PDF, debo capturar los datos a mano en cada campo, ¿en qué rubro lo hago? Eso lo vamos a ver en 2 semanas, Verónica. Se pueden crear referencias de manera manual. Los invito en Instagram, @laselsevier. Ahí van a encontrar tutoriales sobre cómo hacerlo. Si no. No me declaro si se contestó o no. Si tengo entre mis referencias un artículo que no es de Open Access, si se sincroniza con la versión web, no hay problema. Es decir, mientras no lo compartan, no hay problema. Exactamente, Elizabeth. Entendiste perfectamente. Tenemos 50 mensajes. Wow. Vamos a parar la grabación aquí.